El primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería y el Laboratorio de Biotecnología Celular y Molecular Avanzada se complace en dar esta tercera presentación sobre perfiles de expresión de AC2 receptor putativo del SARS-CoV-2, el cual se encuentra bajo mi cargo. Mi nombre es Ronald Guarachi Olivera, soy estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Antofagasta, Chile. Ahora, precisamente, estos son los objetivos de esta presentación. En primer lugar, debemos analizar la expresión de genes reguladores con respecto a la reproducción y transmisión viral relacionados al receptor de la angiotensina 2 en células huésped. El otro es evaluar las complejidades no apreciadas de las interacciones que existen entre humanos y SARS-CoV-2, teniendo en cuenta una comprensión profunda del espectro completo de los mecanismos de resistencia y tolerancia. Lo otro es analizar básicamente la expresión del AC2 en función a genes estimuladores de los interferones. Y el otro básicamente es evaluar la susceptibilidad de la COVID-19 en función a los distintos hábitos en humanos y modelos animales. En primer lugar, aquí se está tomando en cuenta el estudio solamente del AC2 y también de la TemperTube. ¿Y por qué se toma en cuenta esto? Porque de acuerdo a las anteriores presentaciones que se hizo, es que este virus del SARS-CoV-2 se acopla a la célula hospedera por medio de este receptor que es el AC2, que es el receptor de la angiostensina de tipo 2. Entonces, básicamente este AC2 es un protector tisular frente a lesiones agudas graves. Entonces, donde hay, digamos, mayor cantidad, o sea, mayor daño a nivel del tejido tisular, del tejido pulmonar, entonces habrá mayores niveles de expresión del AC2. Y eso hace que el paciente esté más expuesto a una infección por la COVID-19. Entonces, este SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, se acopla a este receptor de la célula hospedera, que es el AC2, por medio de la proteína Spike. Y esta proteína Spike del SARS-CoV-2 tiene dos subunidades, la subunidad 1 y la subunidad 2. Entonces, esa proteína Spike acoplada al AC2 se acopla por medio de la S1 a través de la RBD, que es el dominio de acoplamiento al receptor. Entonces, para que mejore estos procesos de infección, lo que tiene que hacer es básicamente actuar en este caso una proteína que se encuentra a nivel del hospedador, que es una proteína transmembrana, o sea, será serina proteasa transmembrana de tipo 2 que corresponde al hospedador, y esta es la que ayuda a mejorar los procesos de infección, el cual realiza la escisión proteolítica entre el límite de la subunidad 1 y la subunidad 2 básicamente. Entonces, tomando en cuenta esto, se han tomado varios donadores, donador 1 hasta el donador 8, con diferentes edades, diferentes sexos, razas, tenemos afroamericanos, asiáticos y así sucesivamente. Y se tomaron entre estos donadores, algunos que nunca fumaron, o fumadores activos, o exfumadores, básicamente, de los cuales haciendo el estudio por el single cell RNA-seq, se han determinado como de todos los donadores como 43.134 células, de las cuales se tomaron en cuenta al donador asiático, el cual se determinaron por el single cell RNA-seq 3.813 células. De esas 3.813 células, la mayor población, por el TSNI, la mayor población correspondía a las células alveolares de tipo 2, seguido de los macrófagos, seguido de los monocitos, células endoteliales, dendríticas, células ciliadas, células club y células alveolares de tipo 1. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. O sea, todos los tipos de células, en muestras de pulmón básicamente, ¿sí? En tejido pulmonar, así como células club, células endoteliales, dendríticas, monocitos, fibroblastos, células TNK, macrófagos, células ciliadas, células alveolares de tipo 1 y células alveolares de tipo 2. Entonces aquí lo que vamos a estudiar básicamente el nivel de expresión tanto del AC2 como de la TemperTube, así como de genes, marcadores que tengan que ver con el AC2. Entonces, haciendo este estudio del single cell RNA-seq,
vemos que de todo el conjunto de células, empezando por las células endoteliales dendríticas, monocitos, células club, fibroblastos, células TNK, macrófagos, células ciliadas, células alveolares de tipo 1 y células alveolares de tipo 2, las que tuvieron mayor expresión del AC2 fueron las células alveolares de tipo 2. Y menor expresión se encontraron en otras, menor expresión de AC2 se encontraron en otros tipos de células, así como las células ciliadas, macrófagos, fibroblastos o células club. Entonces aquí tenemos el Ager. El Ager, por ejemplo, es otro marcador relacionado al AC2, donde los mayores niveles de expresión se encuentran en células alveolares de tipo 1, seguido de células alveolares de tipo 2, macrófagos, y otro tipo de células donde los niveles de expresión del Ager eran menores, básicamente. Y aquí tenemos el SFTPC, básicamente, donde los mayores niveles de expresión se dan en las células alveolares de tipo 2, seguidos en este caso de otros tipos de células que también presentaban ciertos niveles de expresión de este marcador. Y otro gen que estaría relacionado al AC2, tenemos el SCGB3A2, básicamente, donde el mayor nivel de expresión se da en las células club, seguido de las células ciliadas, células alveolares de tipo 2, macrófagos, y en otros tipos de células los niveles de expresión de este marcador eran menores. Ahora, tenemos también otro tipo, el TPPP3, donde los mayores niveles de expresión se dieron en las células ciliadas, seguido de las células alveolares de tipo 2, células club o macrófagos, y en otro tipo de células había menores niveles de expresión todavía. Esta es la CD68, donde precisamente esto sería como un marcador de los macrófagos, y aquí tenemos los mayores, en macrófagos teníamos los mayores niveles de expresión seguidos de las células dendríticas, monocitos, células alveolares de tipo 2 y en otros tipos de células los niveles de expresión fueron menores. Y aquí precisamente observamos otro marcador que es la PT-PRC, donde los que tenían mayor nivel de expresión eran las células T y las células NK. Seguía de los macrófagos, también células dendríticas, monocitos, y seguía de las células alveolares de tipo 2. Y en otros tipos de células los niveles de expresión de este marcador eran muy bajos, básicamente. Por lo tanto, se tomaron muestras de pulmones de un primate no humano, que es la macaca mulata. Siguiendo esta metodología se hizo una construcción de la librería y reducción de la dimensionalidad. Esto en el Single Cell RNA-seq, donde se han detectado como 3.793 células, que serían neumocitos de tipo 1, neumocitos de tipo 2, células club, macrófagos alveolares, células ciliadas, etcétera, todo esto. De los cuales las células que expresaban mayores niveles o células que expresan mayores niveles de AC2, de expresión del AC2, o sea, del receptor de la angiotensina 2, eran los neumocitos de tipo 2. Entonces ahí vemos los neumocitos de tipo 2 y la TemperTube, por ejemplo, tenían mayores niveles de expresión, tanto los neumocitos de tipo 2 como también los neumocitos de tipo 1. Entonces, aquí se ha detectado todos los tipos de células, ¿sí?, correspondientes a la muestra de pulmón de la macaca mulata con sus respectivos marcadores o genes marcadores, donde observamos que de todos estos tipos de células, el que tenía mayores niveles de expresión, tanto del AC2 como de la TemperTube, eran los neumocitos de tipo 2. Y aquí observamos los marcadores SFTPA1 y SFTPD, básicamente, ¿sí? Ahora, también, o sea, ahora en estas células, por decir, tanto los que tenían mayor nivel de expresión de AC2 y TemperTube, por ejemplo, tenemos la TRIM27, la NT5DC1, el ARL6IP1, que básicamente son marcadores de adenocarcinoma pulmonar, esto en línea celular A549. Y este IFNGR2, esto está relacionado a receptores de los interferones de tipo 2. Y este IFNR1 está relacionado a marcadores de los neumocitos de tipo 2. Entonces, y estos son todos los marcadores que se encuentran tanto, o sea, en células que tienen elevados niveles de AC2 y también de TemperTube, básicamente. Entonces, por lo tanto, aquí se determina que los que tienen mayor nivel de expresión en la macaca mulata, en el primate no humano, eran mayor nivel de expresión tanto de AC2, que es el receptor del SARS-CoV-2, y también TemperTube, que es en este caso de la célula hospedera propia, eh, correspondía más que todo a los neumocitos de tipo 2.
Entonces, una vez que se hizo el estudio en el primate no humano, se hace el estudio en humanos, básicamente, a partir de muestras de pulmón, se hace la construcción de la librería y a través de UMA, aproximación y proyección de colector uniforme, se hace la reducción de la dimensionalidad y se observan los diferentes tipos de células, neutrófilos, células T, mastocitos, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo ahí. Y vemos que de todos estos tipos de células, los que tenían mayor expresión de la AC2 eran los neumocitos de tipo 2, seguidos de las células ciliadas. Y los que tenían mayores niveles de expresión de la TMPRSS2 eran tanto los neumocitos de tipo 2 y neumocitos de tipo 1, así como las células ciliadas. Ahora, precisamente, aquí tenemos todos los tipos de células, ¿sí? Con los distintos tipos de marcadores y sus niveles de expresión, de los cuales de todos estos tipos de células, las que presentaban mayores niveles de expresión fueron los neumocitos de tipo 2, seguidos de las células ciliadas. Ahora, y esto en humanos, ¿ah? O sea, se está observando casi lo mismo, o sea, lo que se ha observado también en el primate no humano. Entonces, vemos que aquí, con el log-fold chain, este es el mayor nivel de expresión, tanto el BAT como el TRIM28, mayores niveles de expresión que tiene que ser potenciado por los interferones. Entonces se tomaron muestras de pacientes, o sea que eran negativos para el VIH y también para la tuberculosis, o negativos para el VIH y positivos para la tuberculosis, o positivos tanto para la tuberculosis como el VIH. Entonces, en estos pacientes donde se fueron positivos, tanto para la tuberculosis como para el VIH, los niveles de expresión de AC2 fueron mayores. Por tanto, aquí se deduce que estos pacientes estaban más expuestos son más expuestos a la COVID-19 y obviamente los problemas de salud van a ser más complicados. Entonces, en algunos pacientes infectados con la COVID-19 también se ha detectado eh, síntomas de diarrea, para lo cual usando el primate no humano se han determinado los niveles de expresión del receptor del SARS-CoV-2, en este caso del receptor de la angiotensina 2, que es el AC2. Y haciendo este estudio, se observó que los que tenían mayor nivel de expresión del AC2 era a nivel del intestino, o sea, principalmente a nivel del ileum, seguido del yeyuno y de otros órganos, básicamente. Por lo tanto, se hizo un estudio del ileum, ya que ahí se encontró los mayores niveles de expresión del AC2 y se determinó los diferentes tipos de células. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de células, de los cuales, dentro de esos diferentes tipos de células, las células que tenían mayores niveles de expresión tanto del AC2 como del TMPRSS2 eran los enterocitos de absorción. Y ahí tenemos los niveles de expresión de los distintos marcadores. Entonces, estos enterocitos de absorción, aquí vemos por ejemplo los marcadores que tenían mayores niveles de expresión, el AMPEP y también tenemos el APOP básicamente, ¿sí? Ahora, y precisamente viendo esto en la macaca mulata, o sea, se observa que estas son las células que tienen mayores niveles de expresión del AC2 y la TMPRSS2. Entonces se hace lo mismo también en muestras de pacientes, pero en biopsias básicamente. Y a través de esa biopsia se estudia toda la población de células y la mayor parte correspondía a los enterocitos de absorción. Y precisamente de todas las células, de estas poblaciones de células o subconjunto de células epiteliales, eh, se encontró que las que tenían mayores niveles de expresión del AC2 y TMPRSS2 fueron también los enterocitos de absorción. Corroborado aquí con este gráfico donde los enterocitos de absorción tenían mayores niveles de expresión tanto del AC2 como también de la TMPRSS2, seguido de otros tipos de células, donde los niveles de expresión fueron menores para ambos, tanto para el AC2 como el TMPRSS2. Entonces, se determina que tanto en macaca mulata como también en muestras de humano, los mayores niveles de expresión de AC2 y TMPRSS2 se fueron para enterocitos de absorción. Y eso quizás explique los síntomas de diarrea en algunos pacientes infectados con la COVID-19. Ahora, luego se hace también un estudio a nivel de las vías respiratorias superiores, básicamente de las vías nasales, o sea, a nivel de la mucosa sinusal, etmoidal y también de los cornetes inferiores. Y utilizando aquí este método se hace la construcción de la librería usando el single cell RNA-seq.
se hace la reducción de la dimensionalidad y se observa todos estos tipos de células, de los cuales de todos estos tipos de células, los que tenían mayores niveles de expresión tanto del AC2 como TMPRSS, está marcado con esta flecha roja, fueron las células apicales, seguido de las células ciliadas. Esto a nivel de la mucosa sinusal esmoidal. Pero cuando se hace un estudio de las células epiteliales, tanto de la mucosa sinusal esmoidal y de los cornetes inferiores, se han detectado todos estos tipos de células que se han clasificado en distintos clústeres. Por ejemplo, en las células caliciformes, los que tenían mayores niveles de expresión fueron estas, en todo caso, niveles de expresión tanto del AC2 como TMPRSS, y aquí tenemos marcadores de células específicas, pero las que tenían mayores niveles de expresión de AC2 y TMPRSS fueron la 7 y la 13, y eso lo vamos a determinar acá. En este registro tenemos tanto células mucosa sinusal esmoidal y también corneta inferior. A nivel de las células epiteliales tenemos distintos tipos de células basales, así estamos viendo por el TSNI básicamente, células glandulares, células diferenciadas, y de todo estos conjuntos de células, los que presentaban mayor expresión, niveles de expresión tanto del AC2 como de la TMPRSS, fueron las que corresponden al clúster 7 y al clúster 13. Y eso principalmente en el 7. Estos tienen mayores niveles de expresión del receptor de SARS-CoV-2, que es el receptor de la angiotensina 2, el AC2, así como la TMPRSS, seguido del clúster 13, que son las células caliciformes. Entonces, esto tomado en pacientes, más que todo pacientes que presentaban alergias, inflamaciones alérgicas, que sufrían de una rhinosinusitis aguda crónica, y esa rhinosinusitis aguda crónica se caracteriza por presentar altos niveles de interleuquina 3 e interleuquina 4. Entonces se detectaron estos genes, que son la DUOC2, GBP2, ADAR, OAS1 y JAK1. Entonces, estos genes son básicamente indicativos de la señalización de los interferones. Y estos genes, esta expresión de estos genes, que estaban, había mayor expresión de estos genes en células que tenían mayor expresión del AC2 y TMPRSS, son indicativos de la entrada de las partículas virales, así como del empaquetamiento y la exocitosis. Por lo tanto, aquí tenemos los cornetes inferiores, y a nivel del cornete inferior, precisamente en individuos sanos se presentaban estas células con clúster 7, células caliciformes, y también en pacientes que tenían los pólipos. Los pólipos básicamente son inflamaciones a nivel de las vías nasales, ¿sí? Inflamaciones que también se detectaron estas células caliciformes con clúster 7. Y aquí tenemos la mucosa sinusal esmoidal, y en tejidos no polipoides disminuye bastante estas células caliciformes que expresan bastante AC2, así como las células que corresponden a este clúster, pero en células polipoides no se detectaron ese tipo de células. Por lo tanto, las células que presentaban mayores a nivel de la mucosa sinusal esmoidal y el cornete inferior, de todo el subconjunto de células, ¿sí? Los que presentaban mayor expresión de AC2 y TMPRSS eran las células caliciformes, ¿sí? Que correspondían al clúster 7, y además eran inducidos por los interferones alfa. O sea, básicamente el AC2 dependía de una inducción por parte del interferón alfa, o sea, que corresponden a los interferones 1. Entonces, se hizo un estudio de diferentes tipos de interferones. Aquí tenemos el interferón gamma, el interferón alfa 2 y el interferón beta, donde aumentaba, al ser inducidos, aumentaban los niveles de expresión del AC2 en comparación a los no tratados. Y se utilizó una línea celular bronquial humana, que es el BA2B, esto en cultivos celulares, y cuando se le sometió esos cultivos celulares al interferón interleuquina 4, eran muy bajos los niveles de expresión de AC2, incluso a comparación de los que no fueron tratados. O cuando se le sometió a la interleuquina 17A, también era muy bajo. Pero cuando se le somete al interferón gamma,
esto a nivel de la línea celular bronquiolar humana, aumentaban los niveles de expresión del AC2 en comparación al sometimiento de otros tipos de interleuquinas. O interferón alfa 2 aumentaba también los niveles de expresión, pero no era tan significativo como el interferón gamma. Pero si esto lo comparamos a otros ensayos, obviamente esto era muy bajo. Entonces, se usaron otros ensayos, raspado nasal humano, tanto del donador humano, del donador 1 como del donador 2. Entonces vemos que los que fueron sometidos tanto al interferón gamma y al interferón alfa 2 eh, aumentaron los niveles de expresión del AC2, tal como se observa, en comparación al sometimiento con interleuquinas 4-17 o en los que no fueron tratados. Por lo tanto, esto nos indica que estos son los interferones efectivos que van a desencadenar el nivel de expresión de AC2, pero a nivel de las vías respiratorias superiores, a nivel de la parte nasal, básicamente. Entonces, aquí, ya que el nivel de expresión de AC2 dependía de los interferones, se hace un estudio in vitro utilizando el STAT1, que es básicamente este STAT1 tiene que ver con la supervivencia celular, también tiene que ver con la respuesta a patógenos o también la activación del sistema inmune. Obviamente aquí viene a ser bajo, a medida que aumentamos el STAT1 viene a ser constante bajo porque esto se da más que todo en epitelio traqueal de ratón. O en el otro caso tenemos la línea celular bronquial humana, el BAS2B, este es el BAS2B básicamente. Si aumentamos el STAT1 aumenta, bueno, muy poco la expresión del AC2. Pero cuando vemos que aumentaba el STAT1, también aumentaban los niveles de expresión de AC2 dependiente del interferón gamma o interferón alfa 2, básicamente. Entonces, y eso sucede ahí, sucede lo mismo, o sea, si aumentamos, aumentan también los niveles de expresión, o sea, era dependiente del STAT1, ¿sí? Que eso básicamente tiene que ver con la activación del sistema inmune. Ahora, precisamente, ya que se descubre que en este caso los niveles de expresión del AC2 dependían de los interferones, tanto el alfa como el gamma, ¿sí? Entonces queríamos saber cuál de los interferones era más efectivo para los niveles de expresión del AC2. Y aquí se descubre que para que fuera más efectivo los niveles de expresión del AC2, se requería básicamente el interferón alfa 2. O sea, que a pocas concentraciones del interferón alfa 2 había una mayor expresión del AC2, o sea, con 0,1 y 0,5 nanogramos por mililitro, básicamente. ¿Sí? Esto sucedía tanto en donador 1 y donador 2, en raspados nasales humanos. Entonces aquí utilizamos una página web que sería el Interferoma. Podemos usar esta página web, aquí estoy dejando el link, básicamente, donde aquí nos muestra las células distintas células que pueden en todo caso secretar distintos tipos de interferones. Y esto básicamente se da a través de microarreglos o transcriptomas. Entonces básicamente tenemos como tres interferones. El interferón de tipo 1, el interferón de tipo 2 y el interferón de tipo 3. El interferón de tipo 1 está formado por los interferones alfa y beta. El interferón de tipo 2 está formado por el interferón gamma y el interferón de tipo 3 está formado por el interferón delta, básicamente. Entonces aquí se puede examinar todas las funciones de los interferones en función a las células. Y aquí tenemos, por ejemplo, se hizo también una prueba, ya que se hizo en humanos, también se hizo en epitelio nasal de ratón, de las cuales se han estudiado como 11.358 células individuales por el Single Cell RNA-seq distribuidos en 36 grupos. O sea, tenemos 36 grupos de células. O sea, tenemos acá las neuronas sensoriales olfatorias, ¿sí? Células epiteliales ciliadas, etcétera, ¿no? Son como 36 grupos, de los cuales de todas estas células, haciendo la aproximación y proyección de colector uniforme, el UMAP1 y UMAP2, se observa que estas células tienen mayores niveles de expresión de AC2. O sea, tanto las células caliciformes, células basales epiteliales, células glandulares epiteliales olfatorias, ¿sí? Pero esos niveles de expresión no eran significativos en comparación a ratones que fueron expuestos al buffer salino. O sea, para que pueda haber un mayor nivel de expresión del AC2, se utilizó el interferón alfa intranasal. Y vemos que aumentó solo un poquito los niveles de expresión de AC2. Y eso también se vio en este mapa del calor,
donde en ratones que fueron expuestos al interferón alfa intranasal, aumentaba también el nivel de expresión del AC2, pero no era tan significativo en comparación a ratones que fueron expuestos al buffer salino. Y aquí, por ejemplo, se observa también un mayor nivel de expresión a comparación del control, mayor nivel de expresión en genes inducidos por los interferones, así como el IRF7, STAT1, IRF9 o ASF2 básicamente. Y aquí tenemos genes que van a distinguir distintos tipos de células. Entonces, en ratones generalmente no hay mucha diferencia significativa en cuanto a los niveles de expresión de AC2 que fueron inducidos por los interferones alfa. Por lo tanto, también se tomaron muestras de pacientes que fueron infectados con el virus de la influenza, ya sea el A o el B, a comparación de pacientes sanos. Y se observa principalmente que en pacientes que estaban infectados con el virus de la influenza A o B, tanto en células caliciformes como en células escamosas, los niveles de expresión fueron mayores en comparación a pacientes sanos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, observamos RNA viral intracelular, y aquí no se observaron RNA viral intracelular, pero fueron infectados con la influenza A o B. Por lo tanto, estos pacientes que están infectados con la influenza A o B también son más susceptibles a la infección por la COVID-19, ya que tienen elevados niveles de expresión del AC2 en comparación a pacientes sanos. Por lo tanto, si estos pacientes estuvieran infectados con la COVID-19, los problemas serían más complicados. Ahora, viendo ahora en fumadores, a través de este paper, vamos a evaluar básicamente, se hizo en base a datos del NCBI. En este caso tenemos la GCE 994 y la GCE 17913. La GCE 994 básicamente trata del transcriptoma de células que fueron expuestas al humo de cigarro, pero células que corresponden a las vías respiratorias aéreas, de los cuales, de total de genes, 1370 genes eran positivos para el AC2 y 1871 genes eran negativos para el AC2. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra base de datos que es la GSE 17913 del NCBI, ¿sí? Que corresponden básicamente a la mucosa oral, ¿sí? Respiratoria, de los cuales del total de genes 544 eran positivos para el AC2 y 182 eran negativos para el AC2. Entonces aquí tenemos todos los genes que eran positivos, en todo caso, o relacionados al AC2, ¿ya? Relacionados a los niveles de expresión, tanto para las vías respiratorias aéreas como también para la mucosa oral respiratoria, básicamente, ¿sí? Entonces, pues precisamente en base a estos datos, tenemos lo siguiente, que, eh, por ejemplo, en base a procesos biológicos, función molecular o componentes celular, vemos que en GSE 994, viendo en el análisis de enriquecimiento de Gene Ontology, era mayor para estas funciones: adhesión celular, célula-célula, procesos virales, ¿sí? División celular, transcripción viral, etcétera. O para la GC 17913, los niveles de expresión fueron mayores para la respuesta inmune, procesos virales, coestimulación de las células T, así como los procesos apoptóticos. Entonces, viendo este mismo análisis, ¿sí? Tanto para las vías respiratorias aéreas como para la mucosa oral respiratoria, básicamente, ¿sí? Expuestas al humo de cigarros, son genes, base de datos, se estudió en pacientes, por ejemplo, estos son pacientes que fumaban, donde los niveles de expresión de pacientes que fumaban del AC2 era mayor y con diferencias significativas a comparación de pacientes que no fumaban o exfumadores, básicamente. Sí, y eso se observa tanto a nivel de las vías respiratorias aéreas como también a nivel de la mucosa oral respiratoria, donde los niveles de expresión del AC2 fueron mayores en comparación a pacientes que no fumaban. Por lo tanto, estos pacientes al tener mayores niveles de expresión del AC2, también eran más susceptibles a la infección por la COVID-19, donde las complicaciones en estos pacientes por este tipo de infección de la COVID-19 sería más severa todavía.
Ahora, también se hizo en este caso en ratones, ¿sí? Que fueron expuestos al humo del cigarro. A un día de exposición disminuía los niveles de expresión del AC2, a 2 meses o 5 meses aumentaban los niveles de expresión a una dosis media de humo. Y ahora, cuando, cuando se hace, por ejemplo, a distintas dosis baja, dosis media o dosis alta del humo de cigarro, en, en 5 meses iba aumentando los niveles de expresión de AC2. Y aquí básicamente dependía de la dosis del humo de cigarro. Y esto, por ejemplo, luego se hizo con 5 meses en todo caso, 5 meses de estar expuestos al, al humo de cigarro, más un día de recuperación, vemos que a diferentes dosis iba aumentando también los niveles de expresión de AC2. Y aquí tenemos 5 meses de exposición más 13 días de recuperación. Y vemos que aumenta en una dosis media, aumenta los niveles de expresión en comparación al control, básicamente. ¿Sí? Por lo tanto, estas serían las conclusiones. Acá se han estudiado principalmente genes que están relacionados a los niveles de expresión del receptor de la angiotensina 2, el AC2, que es el receptor del SARS-CoV-2. Y estos vendrían a ser los genes principalmente relacionados al AC2, que es el AGER, que se encuentra en células alveolares de tipo 2, un marcador. Este es el SPC, que sería marcador de células alveolares de tipo 2, y así sucesivamente. Entonces se han estudiado todos estos tipos de marcadores, el cual se pueden descubrir nuevas terapias contra la COVID-19, puesto que son descubrimientos recientes, ¿sí? Relacionados a la AC2. Ahora, con respecto a muestras de tejido de pulmón, tanto en Homo sapiens como en macaca mulata, por ejemplo, se ha detectado el receptor AC2, principalmente en neumocitos de tipo 2, y la TemperTu, que es la que va a ser la decisión proteolítica de la proteína Spike, se ha detectado una expresión tanto en neumocitos de tipo 1 como también en neumocitos de tipo 2. Y ahora, en vista que muchos pacientes, como lo mencioné anteriormente, o algunos pacientes infectados con la COVID-19 también presentaban síntomas de diarrea, entonces también se hizo los estudios en órganos de la macaca mulata, primato no humano y también en humanos, donde se detectó precisamente una mayor expresión de los receptores AC2 tanto en el ileón como yeyuno, y a nivel del ileón, donde se ha detectado mayor cantidad en este caso, mayor cantidad de receptores de AC2, precisamente las células que tenían esa mayor expresión del AC2 era en este caso los enterocitos de absorción, básicamente. Ahora, entonces con esto se confirma los síntomas de diarrea en algunos pacientes con la COVID-19. Ahora, precisamente en estos pacientes que presentaban, en este caso que sufren de una rhinosinusitis crónica, fumadores o pacientes con VIH, ¿sí? Básicamente estos tienen mayor expresión de AC2. Por lo tanto, estarían más expuestos a infecciones por la COVID-19, y si estos pacientes estarían infectados con la COVID-19 podrían tener problemas serios de salud, y para esto se requieren más datos epidemiológicos para verificar estos hallazgos, básicamente. Muchas gracias.